Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Voy a leer de los versículos 20 al 26. Juan capítulo 12, versículos 20 al 26. Yo para ustedes. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El mensaje en esta tarde se llama el costo de seguirle y servirle. El costo de seguirle y servirle. En el contexto inmediato de este pasaje, la Biblia registra la llegada de unos griegos, los cuales quieren ver a Cristo. Y esta llegada fue el momento en que Dios soberanamente determinó que había llegado su hora. En muchas ocasiones anteriores Jesús había dicho: mi hora no ha llegado. Pero ahora ha dicho: mi hora ha llegado. Y fue el anuncio entonces de que el Cristo iría a la cruz. El anuncio de la gloria de aquel que había sido anunciado para ir y morir por su pueblo. La gloria de Cristo. Y ese es uno de los temas de este evangelio. La gloria del Señor en la salvación de pecadores, ya sea que fueran gentiles o fueran judíos. Aquella muerte en la cruz no sería una derrota para el Hijo de Dios, sino la gloria del Mesías prometido. Solo Él podría ir a la cruz y salvar a un pueblo para alabanza suya, cumpliendo así el plan eterno de redención que había sido anunciado a la humanidad en Génesis, pero que había sido eternamente determinado en la Trinidad para salvar a este pueblo. Cristo anunciaría su muerte y con ello la salvación de muchos. No era una posibilidad, sino el anuncio prometido y cumplido de que su muerte daría una gran cosecha para su gloria. ¿Quieren ver a Jesús? ¿Quieren ver a Jesús? Ver a Cristo no es nada más contemplarlo, no es decir: oh, qué gran maestro, o qué grandes enseñanzas y milagros, sino que hay un costo, un llamado, una promesa y una recompensa. Y de eso hablaremos entonces en esta tarde. El costo. El Señor no engaña a nadie. Él no miente. Hay un costo en seguir a Cristo. Hay un amor en todos los seres humanos, pues ellos se aman a sí mismos. Así venimos a este mundo. Ese amor es un amor egoísta. Un amor que busca lo suyo, que busca el agrado en todo aquello que nos es a nosotros agradable. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más. En otras partes de la Biblia se dice en Juan que los hombres amaron su gloria, se amaron a sí mismos. Ese es el amor innato que viene en el corazón de cada persona, un amor a todo lo contrario a Dios. Este amor por ti mismo, este amor que te lleva a amar el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Un amor que no tendrá un buen fin. Cristo dice lo siguiente: el que ama su vida, la perderá.
El que ama su vida la perderá. Esas son las palabras de Cristo. El Señor nos presenta la realidad espiritual de cada persona que va a enfrentar un día. Este es un anuncio misericordioso. Este es un anuncio solemne y verdadero. El que ama su vida la perderá. La perderá eternamente en la condenación del infierno. Muchas veces Cristo habló del infierno. Habló de aquellos que mueren en sus pecados, de aquellos que no se arrepienten van a perecer, de que hay un lugar real donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere, un lugar donde el lloro y el crujir de dientes será algo permanente, será una realidad por toda la eternidad. Cuán grande es el pecado, cuán grande es la maldad de los hombres para que exista un lugar así, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que amaron su vida, que amaron sus pecados. Ahí no hay ninguna ganancia. Ahí es el lugar donde van todos aquellos que rechazaron la justicia de Dios en Cristo. Ahí van todos aquellos que no se arrepintieron, que amaron toda injusticia, que se complacieron en sus maldades. Todos aquellos que pensaron y creyeron que la salvación era algo que uno mismo podía lograr, podía ganar. Aquellos que decían, bueno, al final un poco de buenas obras y con eso es suficiente. Pero en este verso también hay una esperanza. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. La guardará. Hay un camino y el camino es Jesucristo. Ese es el camino. Ese es el camino. Solo hay uno que murió en la cruz para dar vida y ese es Cristo. El Señor entonces muestra el costo de estar con Él. Y esto alejará a muchos. Esto mostrará que la salvación no es para todos, sino para aquellos que Él llama y son hechos nuevas criaturas para vida eterna. Aborrece tu vida. El que aborrece su vida. Así dice el Señor. No es lo que escuchamos hoy. Hoy lo que escuchamos es, ámate a ti mismo, ama tus deseos, ama tus sueños. Todo es un aprendizaje. La vida está ahí para que la disfrutes como tú deseas. De nada te arrepientas. Ese es. Pero aquí el Señor dice, el que aborrece su vida. Pero este aborrecer que Cristo nos habla, lleva a las personas a la humillación, a reconocer que nada en este mundo temporal tiene valor a los ojos de Dios. Y que solo aquellos que aman a Cristo, al Hijo que fue a la cruz para salvar pecadores, Él es el único que entonces tiene valor. Y es el único que puede dar vida. La muerte eterna, la perdición, es lo que espera a todo aquel que solo vive para sí mismo, que vive para lo temporal y que rechaza a Cristo. Sí, amigo, tú que estás en esta tarde y que nos escuchas. Sí, la vida cristiana tiene un costo y Dios no engaña a nadie. La vida cristiana tiene un costo. Te costará tus amigos. Te costará esos entretenimientos que ofenden a Dios y lo que le dedicas. Te costará tus vicios, te costará tus palabras deshonestas, te costará esa ambición por la fama, por la vanagloria de esta vida. Te costará el rechazo de tus padres o de tus hermanos o conocidos. Te costará tu tiempo. Te costará ese negocio ilícito en el que estás. Te costará esa música que ofende el nombre de Dios. Te costará todo lo que amas y lo que Dios aborrece. Tendrá un costo. Sí, amigo, es un camino angosto. Un camino que para algunos ha llegado hasta el punto de ser ofendidos, odiados y rechazados. El que aborrece su vida.
Cristo no engaña a nadie, porque Él mismo llegó a la cruz en humillación, y así todos los que quieran estar con Él serán humillados. Mira el resultado. Todo aquel que ame su vida la perderá, pero todo aquel que la aborrece por causa de Cristo, ahora tendrá la vida eterna que solo Dios puede dar. La vida de disfrute temporal solo ofrece muerte. El pecado siempre ofrece lo mejor, pero al final va a darte lo peor. Cristo es la verdad y Él no engaña a nadie. Entonces yo te pido que hagas bien tus cálculos. Hagas bien tus cálculos de seguir a Cristo. Haz bien tus cálculos, porque un error en ese cálculo tendrá consecuencias eternas. Calcula bien el costo de seguir a Cristo. La decisión que tomes mostrará dónde está tu amor. Hay quienes nunca calcularon el costo y después volvieron atrás porque en sus corazones seguían amando este mundo. Y aquel que quiera seguir a Cristo tiene que estar completamente entendido que tiene que aborrecer su propia vida para ganar a Cristo. La Biblia cuenta de un hombre llamado Demas que caminó y fue colaborador del apóstol Pablo, y de él se dice lo siguiente en 2 de Timoteo 4:10: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas hoy tiene lo que amó, perdió su vida y su premio es la eternidad sin Cristo en el infierno. Vamos a buscar Mateo 19. Vamos a ver un caso. Mateo 19, versículo 16. Del costo de seguir a Cristo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo por Cristo. A no ser que el Señor en su misericordia le haya concedido después a este joven el arrepentimiento y dejar todo por seguir a Cristo, ese joven lo que hoy tiene es el infierno. El llamado, si alguno me sirve, sígame. La palabra usada aquí para servir es la palabra griega diaconeo. Solo el Señor puede hacer este llamado. Es un llamado general, pero también un llamado único, es personal. Pero no solo dice sírvame, sino también dice sígame. Y esto fue lo que el Señor hizo con Bartimeo, aquel hombre ciego que estaba junto al camino, que nadie quería ver. Y aquel hombre clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le llamó y él fue. Y después de haber recibido la vista, ¿saben qué hizo ese hombre? Siguió a Cristo. Siguió a Cristo. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Nadie puede servir y seguir a Jesús a menos que haya renunciado primero a su propia vida. Este llamado es algo que debe asombrarnos y del cual debemos estar agradecidos. Que Dios nos llame para servirle siendo Él el Rey de toda la tierra. Es importante que sepas que nadie será salvo por servir o seguir a Jesús. Porque muchos siguieron a Jesús. Muchos lo siguieron.
Muchos lo siguieron, porque eso sería salvación por obras. Es más bien, porque somos llamados por Él, es porque le servimos y le seguimos. Somos salvos para obedecer. Somos salvos para servirle, no por servirle. Estas dos actividades, servir y seguirle, son frutos de una vida que se ha negado a sí misma y ama a Cristo. No pueden ni deben separarse porque muchos siguieron a Jesús, como les dije, cuando estuvo en esta tierra. Muchos fueron los seguidores de aquel que multiplicó los panes y los peces. Muchos. Y le seguían solamente porque habían sido llenados sus estómagos, nada más. Buscaban el pan temporal, pero no el pan que para vida eterna permanece. Muchos lo hicieron así. Miremos aquí entonces que Cristo dice a los hombres que le sigan. No solo sigan sus palabras, sino que le sigan a Él y le sirvan a Él. Y solo aquel que es Dios puede demandar esto. Aquí en este pasaje se nos muestra la divinidad de Cristo. En Mateo 4:10 dice, entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién, si no solo Dios, puede demandar esto? Solo aquel que es Dios. Qué gracia hacia pecadores que después de haberse servido a sí mismos, de haberse amado a sí mismos, de haber hecho aquello que solo servía para pérdida en esta vida, ahora son llamados a servir al Creador de todas las cosas, al que tiene el poder sobre la vida y la muerte, aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres. ¡Qué gozo y qué alegría y qué bendición poder servir a este Dios! ¡Qué privilegio! No somos llamados a servir a un hombre como nosotros. Es a un rey que tiene un reino para siempre. Los reyes de esta vida tienen un reino que dura unos años. Un presidente está por un tiempo. Si usted trabaja en una empresa, esa empresa hoy está y mañana no está y desaparece. Pero los que sirven a Cristo le servirán para siempre, aún después de morir. Será un llamado para siempre. Son llamados a servir al Dios vivo y verdadero, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Qué privilegio, honor y responsabilidad. Este llamado a servir es un llamado a servirle a Él. Y Él no despedirá a aquellos que han sido llamados a servirle, sino que estarán con Él para siempre. Este es un servicio en el cual no hay una paga ahora, sino que la recompensa será después. En este servicio, el que lleva el mérito es Jesucristo. Él es el que lleva el mérito. Pero aún así, Él ha querido honrar a los suyos cuando fielmente le sirven, porque un día Él les va a decir, dice Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En este servicio hay quienes tienen más responsabilidad que otros, y unos son más visibles que otros, como hoy lo vamos a ver en nuestro hermano Franklin Rojas, que será ordenado al servicio del Señor como un diácono de esta iglesia. Cuando el Señor llamó a aquellos 7 diáconos para servir a las mesas de las viudas en aquella iglesia en Jerusalén, lo estaban haciendo para Cristo. Pero también unos de esos diáconos fueron llamados a otros servicios, como Esteban y Felipe, que predicaron la palabra del Señor. Gracias a Dios por esto. También de estos hombres no se escucha después que hubo quejas o murmuraciones porque habían hecho mal su trabajo en atender las mesas de las viudas, sino no hubo más. Hicieron bien su trabajo, lo hicieron para Cristo. Hombres llenos del Espíritu de Dios, hombres de sabiduría. Quiera Dios derramar más de su Espíritu en nuestros hermanos diáconos y aún más sabiduría, para gloria de Dios. Estos hombres sirvieron al Señor, tomaron una labor necesaria de misericordia para que los apóstoles pudieran dedicarse a lo que habían sido llamados primeramente, a la oración y al ministerio fiel de la palabra. ¿Fueron ellos menos valorados por el Señor en este servicio?
en ninguna manera, sino que se dice que fueron presentados ante los apóstoles y se les impusieron las manos confiando en que el Señor estaría con ellos para servirle. Y tanto fue la bendición de su ministerio, si usted lo lee en Hechos capítulo 6, que el Señor añadía más discípulos a su iglesia. Quiere el Señor que hasta eso siga pasando en esta iglesia, para su gloria. Hermanos, cuando le servimos en aquello que Dios nos manda, Él bendecirá lo que Dios ha mandado. Él bendecirá todo aquello que se haga para Él. Gracias a Dios por todos los que han sido llamados para servir, porque este es el llamado a todos los que están en Cristo. Si alguno me sirve, sígame. Todos son diáconos. Todos son siervos de Cristo. Todos. Todos deben ser fiel a aquel que los llamó. Y un día serán reconocidos, aun si fuera algo pequeño, por lo que el Señor demanda de esos es que sean fieles. Servirán a Cristo con todo lo que Dios les dé y lo que les demanda el Señor. ¿Y qué libertad más alentadora es esta? Esta es una libertad alentadora. Que Dios nos diga cómo servirle y no sea como a nosotros se nos ocurre o como en muchas iglesias, que es los líderes de esa iglesia que le dicen cómo debe servirle. Y es terrible que algunos son esclavizados por pastores y por líderes para hacer cosas que nunca están en la palabra de Dios. No están en la palabra de Dios. Solo para sus caprichos y sus demandas personales. No es así, sino que nos servimos unos a otros conforme la palabra de Dios nos dice. Y aún servimos a nuestros hermanos pastores conforme la palabra de Dios nos dice. Eso es libertad. ¿De qué forma y dónde servirán al Señor? La forma debe ser fiel, o sea, conforme a su palabra. Y esto es con un corazón obediente. Con un corazón obediente. ¿Cómo le debemos de servir al Señor? Le debemos de servir fielmente y obedientemente. Algo que Dios desprecia en su servicio es que no se haga en obediencia a Él. En 1 Samuel 15 nosotros encontramos un relato triste. Hay un rey que Dios ha levantado para el pueblo de Israel, Saúl. Saúl era el general del ejército. Él tenía que ir a luchar contra los enemigos. Ese era su labor. Pero a él se le ocurrió una super idea. Como el profeta se atrasa, entonces a mí se me ocurre la idea de ir a ofrecer un holocausto a Dios para tener bendición. Y además de paso me voy a hacer un monumentico para mí. Ay, Saúl, ¿qué hiciste? Y estas son las palabras del profeta Samuel a él. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios desea que se le sirva obedientemente, no en nuestras invenciones, no buscando nuestro reconocimiento, porque el único que debe ser honrado en nuestro servicio es Dios, nada más. Cuidémonos de que al servir a Dios sea conforme a su palabra, cuidando nuestro corazón de toda rebeldía y además servirle para que Él sea glorificado. Este servicio debe ser durante toda nuestra vida y en todo momento. Los cristianos no tenemos tiempos de vacaciones. ¿Usted sabía eso? Los cristianos servimos a Dios siempre. No tenemos, como jubilación de servicio. No, seguimos sirviendo a Dios hasta el último día. Y este servicio debe darse en medio del pueblo de Dios y servirnos unos a otros en amor. Les invito a buscar Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 13. Juan 13, versículo 13. Dice, vosotros me llamáis maestro, versículo 13, y Señor, y decís bien porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así es, un servicio humilde, un servicio dispuesto, un servicio en amor los unos por los otros. El Señor dice, bienaventurados seréis. Todo aquello que se hace por el pueblo de Dios, siguiendo esta norma, serán reconocidos un día por el Señor. Cristo mismo dijo, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si Cristo, el Rey y Señor, se dispuso a servir, ¿cómo nosotros, débiles hombres y mujeres que hemos recibido la salvación, cómo no hemos de servirle? El servicio al Señor sirviendo a otros muestra la obra de Dios en nuestros corazones. Ya no nos amamos a nosotros mismos, sino a aquel que nos amó y murió por nosotros. Si Cristo vino a servir, ¿cuánto más nosotros debemos seguir y servir unos a otros siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Qué tienes para servir al Señor? ¿Qué tienes para servir? Alguno puede decir, pero ¿cómo yo le voy a servir al Señor si yo no sé mucho? Yo no puedo casi ni hablar. ¿Qué tengo yo? Qué bueno es recordar que aquello que traigamos al Señor en disposición, Él lo bendecirá. Aquel joven, aquel jovencito que trajo unos pocos peces y unos panes y fueron puestos al servicio del Señor, el Señor los tomó y los multiplicó. ¿Qué hubiera sido si ese joven dice, no, denme, yo no quiero, yo tengo que comer? Que vea cada uno a ver cómo hace para comer. Pero fueron usados por el Señor y el Señor bendijo aquello tan pequeño que se puso en las manos de Cristo, un corazón de servicio, aún en lo más pequeño. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Ponlo al servicio de Cristo. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Ponlo al servicio de Cristo. Tu casa, tu carro, tu familia, ¿acaso son tuyos? ¿No le pertenecen al Señor? ¿Acaso esos peces y esos panes no le pertenecían al Señor? Pero el Señor te los ha dado para que le sirvas a Él con eso, aunque sea algo pequeño. Solamente que estés listo cuando Él te llame y dispuesto. Pero también debemos no solo servir a Cristo, sino seguir a Cristo. Como les dije, las dos cosas no están separadas. Servir y seguir a Cristo. Cristo pide un caminar con Él como discípulos. Y esa es la mejor prueba de seguirle. Seguirle y servirle en amor. Si quieres seguir a Cristo, haz lo que Él ordena. Ese es el corazón de un siervo. Va a seguir a Cristo. Seguir a Cristo demanda dejar todo aquello que sea un estorbo en el camino a Cristo. Seguir a Cristo como un discípulo, seguirlo de cerca, seguirlo en su carácter como aquel que en medio de la aflicción encomendó todas las cosas a su Padre. Seguirlo como un siervo, sigue a su amo en todo lo que éste le pida. Cuando el Cristo resucitado estuvo con sus discípulos en el mar de Tiberias, ahí el Señor habló a sus discípulos y en especialmente a uno. Y le dijo a Pedro, sígueme tú. Si alguno me sirve, sígame. Este es un llamado personal. Este es un llamado personal a cada uno de nosotros. Hay muchos que dicen seguir a Dios, pero este llamado a seguirlo comienza por el llamado de Cristo, primero a seguirle. Cada uno debe saber si ha escuchado claramente la voz de Dios por medio de su palabra y por su espíritu para seguirle. Para seguirle primero en fe y arrepentimiento. Cada uno debe saber si ha seguido a Cristo y no a hombres. Cada uno debe saber si ha seguido
al Salvador ahora y por la eternidad. ¿Sigues a Cristo? Sígueme tú. Esas fueron las palabras de Cristo. Una promesa y una recompensa. Una promesa y una recompensa. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué promesa más maravillosa. Donde esté Cristo, ahí estaremos. La recompensa no es ahora, la recompensa será después. Pero qué promesa y premio para los suyos. Allí estarás con Cristo, allí estarás con Cristo. El Señor, que no miente, promete dos cosas. Uno, que donde Cristo esté, ahí estarás tú. Y en segundo lugar, que su Padre le honrará. Esto es lo que no les gusta a los falsos predicadores del Evangelio. ¿Por qué no les gusta? Porque lo que ellos prometen es aquí, las cosas de esta vida. Los falsos predicadores prometen cosas terrenales, bendiciones para el tiempo presente, o sea, cosas que se conforman a esta vida. Alimentan el amor al mundo y a las cosas del mundo. Un poco de Dios y un poco del mundo. No necesitas renunciar a todo, no necesitas renunciar a la fama, a las riquezas, sino darle un poco de lugar a Dios. Cambiar algunas cosas, venir a la iglesia y dar tu ofrenda. Pero seguir a Cristo y servirle demanda que aborrezcas tu vida y te entregues a Cristo. Aborrecer tu vida. Seguir a Cristo y servirle. No promete bendiciones de dinero, de riquezas, de fama, de gloria, de salud o de prosperidad, sino lo contrario. Por eso calcula bien el costo. Porque seguir a Cristo traerá persecución, tribulación, angustia, dura prueba, porque así es necesario según el Señor, porque a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Si alguno me sirve, sígame. Él te promete. ¿Qué te promete el Señor? Tú estarás conmigo. El Señor Jesucristo no te pondrá en un lugar de segunda categoría. No estarás en el salón de los sirvientes. Estarás un día comiendo a la mesa con el rey. Un día comiendo en la mesa del rey. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estarás con el rey. Serás uno de esos invitados, uno de sus hijos, al cual el Señor mismo honrará. ¿Sabe qué gozo aquel día cuando se escuchen aquellas palabras? Entonces el rey dirá a los de la derecha, a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O como Pablo decía en 2 de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Maravilloso. Y Él lo promete. Y Él no miente. Ser honrado por Dios. Todos los honores y celebraciones de este mundo no se comparan a aquel día, en aquel día en que el Señor honrará a los suyos. Un día ya no más serán humillados los que hoy son perseguidos, los que por causa del Señor han sido encarcelados o han sido despedidos de su trabajo, los que por causa del Señor han sido rechazados en sus lugares de estudio, los que fueron sacados de sus casas por sus propios padres por confesar al Señor, los que por causa de servir a Cristo fueron maltratados por llevar el Evangelio y fueron asesinados, apedreados o perdieron sus familias. Un día ya no será así. Un día estarán con Él y disfrutarán de la vida que Dios ha dado al lado de Él. Un día mi Padre le honrará. ¿No serás honrado por los reyes de esta tierra? Un honoris causa a la par de ser honrado por Cristo, ese honoris causa es escoria.
qué lágrimas deben salir de nuestros ojos al ver el amor de Dios, al habernos llamado para trabajar para Él, siendo nosotros indignos, y por gracia Él honrar nuestro servicio a Él. Dios cumple su promesa, pues los que honran al Hijo, sirviéndole y siguiéndole, el Padre los honrará. No te desanimes, hermana, que sirve con los niños en la escuela dominical o con Trinitas, en medio de esos esfuerzos para enseñarles. No te desalientes, papá y mamá, en tu labor de cumplir lo que Dios te ha dado al enseñar a tus hijos en casa la palabra de Dios. No te desanimes, esposa y esposa, en ese servicio al Señor, cumpliendo lo que Dios te ha pedido. No desfallezcan todos aquellos que llevan el mensaje del Evangelio, ni bajen sus brazos todos los que sirven como pastores o diáconos. No se rindan, hermanos, aquellos que limpian el templo, o aquellos que llevan cuidado y amor a otros en medio de una enfermedad, o que están al lado del que sufre, o aquel que lucha contra el pecado. No se desanimen. No se desanimen, porque el Señor recompensará aún a aquellos que dan un vaso de agua fría a sus siervos. Él los recompensará. Dios los recompensará si lo han hecho por servir y seguir a su Salvador. Todos los creyentes no buscan la vanagloria de esta vida, sino la gloria del Señor y la alabanza que viene de Dios y no de los hombres. Para finalizar en esta tarde, debo preguntar algo a todos. Tú, a todos estos que tal vez nos visitan en esta tarde, te quiero preguntar, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Oh amigo o amiga que hoy nos visita, hoy Dios te dice que si no lo sigues a Él, tú lo vas a perder todo. Tú lo vas a perder todo, así será. Perderás tu alma, perderás la vida eterna. Ve a Cristo hoy, aborrece todo camino de maldad que has tenido, aborrécelo y entrégate a Cristo. Y Él guardará tu vida hoy y por la eternidad. Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por habernos reunido en este lugar y habernos hecho escuchar esas hermosas palabras. Gracias por todos los que has llamado para servirte y seguirte. Muy débiles son mis palabras para expresar la profundidad de todo esto que está acá. Que por tu Espíritu, Señor, puedan llegar a lo profundo de nuestro ser y convencernos de que lo mejor, lo que es inigualable y incomparable es servirte y seguirte. Te pido que tú, Señor, traigas convencimiento por tu Espíritu a aquellos que no te conocen, que aborrezcan su vida y se entreguen a ti. Solo tú, Señor, eres el único que puede dar vida. Solo en ti, Señor, está la vida verdadera y la vida en abundancia. Gracias por esta tarde, Señor, que nos has dado. Pido que bendigas lo que falta de este culto, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Como parte del culto en esta noche tenemos el gozo y la alegría de que Dios nos ha agregado un hermano más para el diaconado, y tal vez que usted está con nosotros en esta tarde no sabe mucho de
de cómo sucede esto. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1 lo siguiente. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esos obispos son lo mismo que pastores, mismo que ancianos, y los diáconos. Estos son los oficiales, el cuerpo de oficiales que Dios da a su iglesia. Los diáconos, al igual que los pastores, deben ser examinados según la palabra de Dios y revisar su carácter según lo que encontramos, especialmente en Primera de Timoteo, capítulo 3, y también en Hechos, capítulo 6. Y los pastores se reúnen con aquellos que son postulados a diáconos para ver ese carácter. También se considera su familia, su esposa. Se considera a esa persona como una persona que debe ser irreprensible delante de Dios. Todo aquello que la palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 3 para los diáconos. Después de eso, la iglesia también revisa el carácter de esos hombres, porque para eso está puesto ahí en 1 Timoteo capítulo 3, para que la iglesia revise el carácter. Y después de esto, la iglesia reunida, los miembros votan para poder afirmar aquello que ya Dios ha determinado para esa persona. Y para la gloria de Dios, hace unos días el Señor nos dio afirmación para el hermano Franklin Rojas. Y hoy tenemos, por decirlo así, la parte final de este proceso, que es la ordenación. Es ese acto público y solemne en el cual el hermano entra de una forma oficial a este ministerio. Y algo que como iglesia debemos saber es que debemos de dar gracias a Dios por esto. Gracias a Dios. Y tener en estima a estos hermanos por el servicio que dan y orar por ellos. Y que el Señor nos siga dando más hermanos en estos oficios. Entonces voy a pedir al hermano Franklin Rojas que pase aquí adelante. Hermano Franklin Rojas. Entonces tenemos unas preguntas para el hermano Franklin en esta noche. Y esto lo hacemos delante del Señor y delante de todos estos testigos que tenemos acá. Hermano Franklin, ¿cree usted que el llamado de esta iglesia, que el llamado que esta iglesia le hace para servir como diácono, corresponde al llamado de Dios para que usted ejerza este oficio? Así lo creo. ¿Cree usted que la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la única regla infalible de fe y práctica que debe regir toda nuestra vida dentro y fuera de la iglesia? Así lo creo. ¿Confirma usted su adherencia a la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689 como la más clara y sana expresión de las enseñanzas apostólicas? Lo confirmo. ¿Promete usted realizar el trabajo que su oficio conlleva de una manera digna y sometiéndose al gobierno y disciplina de esta iglesia? Lo prometo con ayuda del Señor. Bien. Hermano Franklin, le encargamos que sirva con imparcialidad a todos los que tengan necesidad en medio de nosotros, mayormente a los de la familia de fe. Le encargamos que se esfuerce por enseñar con su ejemplo a ser misericordiosos y generosos, teniendo en cuenta que la benevolencia no incluye solamente los aspectos de ayuda financiera, sino una disposición continua para ayudar en todos los casos de necesidad. Le encargamos que sirva imparcialmente tanto al pobre como al rico y que sea compasivo y paciente para con todos.
le encargamos que realice su ministerio, cuidando escrupulosamente todo lo que el Señor ha puesto en manos de esta iglesia. Le animamos a esforzarse para que sus palabras y acciones sean un reflejo del amor de Cristo. Amén. Voy a pedir al hermano Ronnie que pase aquí adelante y un representante de los hermanos diáconos, porque el Señor nos ha dado bastantes, entonces se nos llenaría esto, pero el hermano Gilbert va a subir acá, también el pastor Eduardo. No se nos vaya muy. Siempre aclaramos, ¿verdad?, que la imposición de manos es un acto simbólico que vemos en las Escrituras, ¿verdad? Por lo tanto, no es algo místico como tal que ocurre, sino que lo usamos como ejemplo que nos dio el Nuevo Testamento de que de esta manera es que delante de ustedes confirmamos en efecto el hermano como un don entre nosotros. Entonces oremos dando gracias al Señor. Padre, te pedimos por nuestro hermano Franklin, que esta tarde, cuando vemos tu mano en esta congregación, dando nuevos miembros, dando un oficial más, veamos cómo tú sigues actuando en medio de nosotros, de que en efecto hay vida espiritual fluyendo en esta congregación. Que no nos descuidemos, sino que esto nos anime a ser más esforzados, a servir con mayor diligencia, pues como siempre nos enfrentamos a esta realidad del diaconado, todos somos llamados a servir, unos con esa obligación oficial en el medio de nosotros, pero cada uno tiene dones del Espíritu Santo que debemos poner al servicio. Gracias por el hermano Franklin, gracias por su familia. Sigue guardando este segundo embarazo y que pronto también podamos alegrarnos con el nacimiento de su hijo. Que ahora nos concedas un buen tiempo en lo que viene con la cena del Señor y el tiempo que compartiremos después. Agradecidos estamos contigo por tus muchas misericordias. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno para prepararnos para la cena del Señor. Esa cena del Señor.
Voy a pedirle a todos los que están en el anexo que por favor pasen para que juntos podamos observar la cena del Señor. Y les invito a buscar en sus Biblias, 1 Corintios, capítulo 11. Dice así, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es la cena del Señor. Nos estamos reuniendo para adorar al Señor y por eso observamos esta cena en su día. Es para su pueblo, es para todos aquellos que han sido salvados por su gracia, se han arrepentido, aquellos que han sido bautizados conforme a su fe y aquellos que pertenecen a una iglesia fiel. La cena del Señor no es para los impíos, no es para los que aman su pecado, no es para aquellos que se aman a sí mismos, no es para los que no han seguido a Cristo y no le sirven, es para su pueblo. Si usted nos acompaña en esta tarde, pertenece a otra iglesia, usted puede dar testimonio de su fe, que ha sido bautizado, que está caminando con Cristo, pertenece a una iglesia que predica el Evangelio, le invitamos a tomar la cena. Pero si usted no entiende esto mucho y no tiene dudas, le pedimos que mejor no la tome. Esto, como todas las cosas del Señor, es muy serio. Juicio come y bebe para sí. Es en aquellos que andan en su pecado, en aquellos que aman su pecado, es traer juicio de Dios para usted. Y Dios comienza por su pueblo. Dios juzga a su pueblo y comienza por su pueblo porque su pueblo debe andar en santidad. Entonces, si usted en esta tarde tiene cosas de que arrepentirse, arrepiéntase. Si usted ha ofendido a otros, pida perdón. Si usted ha guardado rencor, pida perdón al Señor. Si usted ha andado en chismes, si usted ha andado en negocios ilícitos, si usted ha andado en falsedad, si usted no está tratando a su esposa como vaso más frágil, si usted se dice cristiano y no está sirviendo a Cristo, arrepiéntase. Entonces el Señor nos llama a un examen en nuestras vidas. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Este examen es para ir a Cristo y pedir su perdón. Entonces vamos a tomar un tiempo para examinarnos a nosotros mismos delante del Señor y pedirle que sea su justicia, rogarle su perdón. Entonces cada uno de forma personal tiene un tiempo para hablar con el Señor, para orar.
Dios, que todo lo conoce y todo lo sabe, que conoce nuestro andar y nuestro reposo, y todos nuestros caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya la sabes. Delante de ti estamos. Nos has llamado a examinarnos, pero te pedimos también, examínanos tú. Porque fácilmente, Señor, podemos engañarnos a nosotros mismos. Que tu Espíritu Santo, Señor, actúe en nosotros para llevarnos más a tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor, y afirma nuestros corazones para que teman tu nombre. Hoy hemos escuchado tu palabra y cómo debemos de vivir para ti. Aquellos que has llamado te sirven y te siguen. Perdónanos si como iglesia, Señor, no te estamos sirviendo como debemos. Si estamos solo pensando en nosotros. Si no hemos reconocido el privilegio de que es que tú nos llames a servirte. Qué honor, qué misericordia. Perdónanos, oh Dios. Te pido que ahora, al tomar esta cena, una vez más recordemos ese precioso sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Esa sangre que limpia de todo pecado. Aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Una vez más tu evangelio nos es recordado. Gracias por esta bendición. Bendice estos elementos para la gloria de tu nombre. Amén. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Los hermanos diáconos y aquellos que nos van a ayudar, por favor, pueden dar los elementos.
¿Hay algún otro que falte de los elementos? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Pastor Eduardo, a favor orar por el pan. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque en tu plan eterno enviaste a tu Hijo. Y el Señor vino y se encarnó. Tomó nuestra carne, pero sin pecado. Y lo hizo, Señor, para destruir con su vida la muerte. Y para darnos vida a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque el pan que vamos a tomar representa esa vida que Cristo nos da. Amén. Te pedimos, Señor, que podamos tomarlo con fe y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique esa salvación en nuestras vidas y nos haga crecer en la fe y seamos fortalecidos para poder servirte, para poder seguir a Cristo como hoy lo hemos escuchado, y todo sea para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Pastor Ronnie, favor orar por la copa. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Señor, por esta copa del nuevo pacto, porque estamos ahora nosotros en este mejor pacto, con mejores condiciones, Amén. sabiendo que Cristo, habiendo derramado su sangre en la cruz, hizo plena satisfacción por nuestros pecados. Somos ahora perdonados, limpios de toda maldad. Yo te ruego, Señor, que esta realidad cada vez la interioricemos más para estar plenamente conscientes de que delante de ti, en Cristo, hemos sido justificados y que lo que tú pides ahora de nosotros es simplemente la respuesta natural a una salvación tan grande, el que es vivir para ti. Y que por medio de la cena, este medio de gracia, esta fe sea fortalecida hasta el día que Cristo vuelva por nosotros. Amén. Amén. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos tomar. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este día que nos has dado para gloria de tu nombre. Gracias por haber podido gozarnos en esta celebración
esta celebración solemne. Hemos visto, Señor, cómo tu palabra ha sido predicada. Hemos escuchado, Señor, el testimonio de aquellos que quieren y se comprometen para servirte, en aquellos que has llamado. Hemos tenido esta comunión y nos gozamos, Señor, en tu cena, en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Que nuestros corazones se llenen de gozo y que podamos servirte y seguirte cada día de nuestra vida, obedientemente. Que muramos cada día más a nosotros y que tú seas exaltado y glorificado. Gracias por bendecir esta iglesia, que es por tu gracia nada más. Permítenos, Señor, tener un tiempo de gozo, que tú bendigas los alimentos que se han preparado, que aquellos que van lejos, Señor, tú los cuides en su regreso a sus hogares. Gracias también por aquellos que nos has añadido a esta iglesia. Bendícelos, Señor. Y todo esto lo alabamos y te damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén. Les pido que se pongan de pie. Vamos a tener un canto. Por favor, no poner las copas, unirlas, sino delas individualmente. 234, digno es el Cordero. Del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gracias al Señor por este día. Como el pastor Ronnie les dijo, tenemos ahora un pequeño refrigerio. Entonces yo voy a pedirles nada más que, porque todos no van a entrar en aquel lugar, si traen cosas aquí, por favor, cuiden las sillas. Que no se manchen, si algo pasa inmediatamente hay que limpiarlo. Saludemos a nuestros hermanos que hoy fueron recibidos a la membresía y saludemos al hermano Franklin y su familia. Que el Señor les bendiga. Pueden hacer fila y pasar, por favor. Pastores y diáconos, nos vamos a tomar una foto aquí adelante, por favor.